Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este segundo seminario virtual regional que organizamos desde la Red Cono Sur de Investigación en Cuestiones Penitenciarias. Este segundo seminario que organizamos decidimos titularlo Gestión y Orden de las prisiones del Cono Sur y va a estar estructurado en torno de 4 encuentros que van a tener una periodicidad mensual. La idea de este seminario es que podamos discutir con diferentes académicos y académicas, en principio y en este segundo seminario, que integran la red Cono Sur, sobre distintas prácticas, dimensiones y experiencias que han abordado, que han investigado al interior de las prisiones de oportunidad de Argentina y de Uruguay. El seminario lo organizamos, les decía, desde la Red Cono Sur de Investigaciones en Cuestiones Penitenciarias, que es una red de articulación entre distintos investigadores e investigadoras de Argentina. La particularidad de Argentina es que tenemos afincado por la pertenencia y los ámbitos de trabajo de algunos de los y las integrantes en el ámbito bonaerense, en el caso de las cárceles del Servicio Penitenciario bonaerense, en el ámbito federal, del Sistema Penitenciario Federal, y también tenemos compañeros que trabajan en las prisiones del Servicio Penitenciario de Santa Fe. Pero además trabajamos con compañeros de Brasil, en particular, que han trabajado, que se han enfocado en prisiones del sur de Brasil, y con nuestra compañera Ana Viña, que trabaja con el servicio penitenciario o a partir de las prisiones del servicio penitenciario de Uruguay. Entonces, en esta nueva propuesta que tenemos, que les hacemos llegar desde la red, vamos a intentar trabajar entonces sobre las distintas dinámicas y distintos fenómenos que atraviesan los contextos de encierro de estos tres países. Y la particularidad que destaca el seminario tiene que ver con el abordaje empírico que enriquece la discusión, por supuesto, pero que además lo integra en una cadena en donde podríamos identificar como a estos trabajos como derivados de la sociología del encarcelamiento clásica, pero también de la sociología del encarcelamiento latinoamericana, que se encuentra en pleno proceso de desarrollo y consolidación. En el caso de hoy, este es el primer encuentro, vamos a escucharlo y a compartir con Ramiro Gual. Ramiro Gual es profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es subdirector del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la misma facultad, es magíster en Criminología por la Universidad Nacional del Litoral y doctorando en Estudios Sociales por la misma universidad. Te damos la bienvenida y te escuchamos, Ramiro. Bueno, muchas gracias, Bernarda. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto poder participar de este seminario, porque también es un gusto poder participar de la red en general. Yo identifico en la red no solo un espacio de muchísimo cariño y afecto, sino además identifico en la red un espacio de muchísima construcción y de muchísimo crecimiento. La posibilidad de compartir con compañeros y con compañeras de tanta trayectoria y de espacios cercanos, que además de pensar la prisión desde una mirada crítica, desde una mirada empática con las personas detenidas y crítica con el dolor que la prisión genera en las personas, también se acercan desde un costado empírico, tratando de abandonar miradas algo más ensayísticas y avanzando con una mirada más preocupada por comprender con rigurosidad qué es lo que está pasando, cómo es que se está repartiendo dolor en esos espacios. Y entonces, para mí es la verdad que un gusto poder participar tanto de este seminario como en general de la red, digo. La idea es poder compartir con ustedes, si lo logro, que calculo que sí, una presentación que está orientada a tratar de
atravesar, a ver, ahí sí se ve bien. Ustedes en todo caso díganme si no se está viendo bien, pero creo que sí. La idea es tratar de compartir con ustedes un abordaje posible sobre qué está ocurriendo en este momento con la situación de la gestión del orden en una cárcel federal en Argentina en particular, que es la cárcel de Devoto. Luego me interesaría poder contarles un poco por qué la preocupación por qué elegir precisamente Devoto para este tipo de trabajos, pero la idea es tratar de utilizar en algún punto a Devoto como una manera de pensar qué está pasando con la gestión del orden en las prisiones en Latinoamérica, con un factor común que viene rodeando los sistemas penitenciarios de Latinoamérica con sus peculiaridades, y seguro que en algún momento va a ser importante que podamos avanzar en mirar esas peculiaridades, pero digo, un factor común que está atravesando las prisiones latinoamericanas, que es la intervención de los detenidos en la cogestión de esos espacios a partir de estrategias de negociación más o menos diferentes en cada espacio, pero presentes entre los oficiales y los detenidos, o los agentes penitenciarios y las personas detenidas. Entonces, en mi caso, digamos, la presentación de hoy, lo que yo quiero compartir con ustedes es un intento de poner en diálogo en algún punto la experiencia de gobierno y de gestión en esta cárcel particular, con una cierta literatura sobre el orden, sobre el gobierno y sobre la negociación a nivel a nivel global, digo, desde el norte global hacia abajo, pero también con algunas peculiaridades que empiezan a identificarse en Latinoamérica, como proponía recién Bernarda. Para eso, digo, les adelanto, digo, cómo voy a tratar de atravesar estos objetivos. Digo, en primer lugar, yo me interesaría lo más esquemáticamente posible, pero mencionar algunos trazos gruesos para identificar qué significa un servicio penitenciario federal en la Argentina, porque no es igual en distintos lugares de la región, y luego qué significa Devoto dentro de ese sistema penitenciario federal. Yo tengo la intuición de que esa mirada en números explica bastante menos qué es Devoto, que algunas peculiaridades de su creación y de sus reconfiguraciones en el tiempo. Devoto es una cárcel que está próxima a cumplir 100 años. Digo, algunas particularidades, algunas características peculiares de Devoto que le hacen una cárcel especialmente interesante para este tipo de mirada que yo quiero ofrecer, que tiene que ver con la cogestión, con la gestión negociada de ese orden interno. Y luego, sí, entonces a mí hay tres cuestiones centrales sobre cómo se está negociando el orden hoy en Devoto que me interesaría conversar con ustedes, que tienen que ver con el uso de la violencia por personal penitenciario, que tienen que ver con la habilitación del personal penitenciario de incidentes violentos entre detenidos y de estas estrategias de liberalidades / negociaciones entre agentes y detenidos. Me parece que son tres piezas claves para tratar de entender hoy Devoto, y me interesaría ir matizándolas con algunos conceptos teóricos que la sociología del encarcelamiento, insisto, a nivel global y a nivel de Latinoamérica, viene aportando para tratar de pensar cómo es que se gestionan esos órdenes. Entonces, les decía, en primer lugar, el Servicio Penitenciario Federal en la Argentina, digo, y esto, por ejemplo, para distanciarlo de países como Uruguay, donde al no ser un país federal no existe un servicio penitenciario del Estado Nacional y luego servicios penitenciarios de cada uno de sus estados, sino un único servicio penitenciario para todo el país. Pero también diferenciándolo de Brasil, donde sí existe un servicio penitenciario por estado y luego un servicio penitenciario a nivel federal, pero ese servicio penitenciario federal ocupa un lugar mucho más marginal, al menos cuantitativamente, dentro de la construcción de el encierro en Brasil. En la Argentina, por el contrario, el Servicio Penitenciario Federal, después de la provincia de Buenos Aires, es el segundo servicio penitenciario federal, es el segundo servicio penitenciario, perdón, más importante. Como país federal, Argentina está estructurada con que cada provincia tiene una organización de espacios de encierro propia, en algunos casos constituidas como verdaderos servicios penitenciarios, en otros casos como no más que dependencias de la policía, pero sí que cada provincia tiene sus espacios de encierro, y compartido con todo esto un espacio de encierro, una organización de espacios de encierro a nivel nacional, que es el Servicio Penitenciario Federal. Servicio Penitenciario Federal que viene atravesando hace varios años un proceso de colapso y de hacinamiento absoluto, llegando a superar las 14.000 personas detenidas, y que vive, digamos, desde el inicio de la pandemia, una reducción notoria en la cantidad, en sus tasas de en sus niveles de encarcelamiento, perdón, en sus volúmenes de encarcelamiento, luego de haber superado las 14.000 personas,
en los últimos partes ha inclusive perforado el techo de las 12.000. Esto supone, digo, dependiendo en qué momento uno haga el corte y también dependiendo de si uno piensa el encierro a nivel nacional solo de personas en el servicio penitenciario o también computa como personas detenidas, las personas que están en comisarías, etcétera, entre el 12 y el 15% de las personas que están presas en la Argentina. Devoto es una cárcel para varones adultos, es una cárcel que al inicio de la pandemia estaba acercándose a las 2.000 personas detenidas y que durante la pandemia se redujo a 1.500 o inclusive por debajo de las 1.500. Así todo, pre-pandemia y post-pandemia siguió manteniéndose como una de las 3 cárceles más grandes, más pobladas del sistema federal, junto con el complejo 1 de Ezeiza y el complejo 2 de Marcos Paz. Entonces, es para varones adultos igual que esas 2 cárceles, es grande como esas 2 cárceles, no tiene especialmente particularidades en cuanto a la situación procesal por la cual están detenidas las personas, es decir, no es que sean todos procesados o todos condenados, no tiene una tipificación de delitos por los cuales las personas van a Devoto diferente a la de los otros 2 complejos, tampoco las nacionalidades. Sin embargo, Devoto se muestra como una cárcel sumamente peculiar y yo insisto, me parece que no es en estos datos duros, sino en alguna mirada un poco más cualitativa, donde uno termina de identificar por qué Devoto es una cárcel peculiar y donde el terreno está especialmente fértil para la emergencia de estos tipos de negociaciones. Me parece a mí, digo, que en gran medida Devoto se explica como una cárcel negociada a partir de ciertas dimensiones esenciales de su vida cotidiana que le hacen una cárcel especialmente peculiar. En primer lugar, es una cárcel vieja, ¿sí? Y esto es todo un dato. Como cárcel federal del área metropolitana de Buenos Aires, Devoto anticipa entre 40 y 80 años al resto de las cárceles federales. Digo, empezando por la unidad número 19 de Ezeiza de la década del 60 y terminando con el complejo 1 y el complejo 2 de Ezeiza y de Marcos Paz en los inicios del siglo XXI, Devoto se le aventaja, creada en 1927, en muchos años, y eso la transforma en la cárcel vieja del sistema federal para el área metropolitana. Eso, por supuesto, impacta en, por ejemplo, sus condiciones edilicias, pero no solo en sus condiciones edilicias o en su estado deplorable de conservación, sino también, por ejemplo, en que Devoto en ningún momento fue pensada, ni siquiera en el inicio, como una cárcel cruzada por el correccionalismo, digamos. Si las cárceles en la Argentina y en el resto de Latinoamérica fueron montadas en torno al ideal correccional y luego ese ideal correccional se ha ido diluyendo cada vez más y dependiendo de cada sector, Devoto ni siquiera fue pensada como cárcel correccional. Devoto en todo momento fue pensada como cárcel depósito, porque Devoto no fue pensada siquiera como cárcel, sino como espacio de depósito para contraventores de la ciudad. Claro que sus dimensiones no tenían punto de comparación con los contraventores que la ciudad producía, y entonces rápidamente empezó a alojar procesados y luego condenados a penas cortas y a penas también largas. Entonces, Devoto rápidamente se transformó en una cárcel que debía cumplir las funciones de una prisión normal, cuando en realidad fue pensada simplemente como un espacio de encierro para unos pocos días o semanas. En parte por eso, sus problemas históricos para brindar educación, para brindar trabajo productivo, porque no fue pensada como una cárcel que tuviera educación y trabajo, porque las personas no iban a pasar ahí más que días o semanas en el diseño de Devoto en 1927 como un mero depósito de contraventores. El tercer dato central para mí, para entender Devoto, es que precisamente por eso, porque iba a ser una cárcel de corta estadía, Devoto fue pensada como una cárcel colectiva, distanciándose del modelo del proyecto correccional, ni auburniano ni filadélfico. En lugar de celdas individuales, Devoto desde siempre estuvo construida por pabellones colectivos, algunos pequeños, 10-12 personas, otros mucho más grandes, en la actualidad 80, pero en el pasado 200, pero siempre impidiendo el aislamiento y la no congregación, con algunas excepciones que luego podríamos mencionar, pero como regla, Devoto es una cárcel colectiva, es una cárcel de personas en congregación, en contacto constante. Además, Devoto es la cárcel ubicada por excelencia, ubicada en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Digo, ninguna cárcel está tan metida dentro del tejido urbano de la ciudad de Buenos Aires como Devoto. Por eso, retomando la noción algo más británica, pero
solo porque es un término que pega, digamos, esta idea de Devoto como una cárcel comunidad, una cárcel incluida dentro de la ciudad. En parte, tal vez en parte por eso, pero además Devoto fue una cárcel política, o como definen los historiadores o las historiadoras, sobre todo, que han trabajado el fenómeno de Devoto y su participación en la última dictadura cívico-militar, una cárcel vidriera, ¿sí? En algún momento del tránsito desde la clandestinidad hacia la visibilización o hacia el blanqueo de los detenidos políticos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, se establecía un posible paso hacia el blanqueo, hacia el abandono de la detención clandestina, con un paso formal, digamos, por la cárcel de Devoto. Entonces, en la década del 70, la cárcel de Devoto, además, se volvió una cárcel con muchos presos políticos, y a partir de mucho preso político también con mucho contacto con asociaciones civiles y políticas en el afuera. De ahí se generó un vínculo de Devoto con los actores políticos en la Argentina, diferente al que solían tener una prisión hasta ese momento en la Argentina. En parte porque era dentro de la ciudad, en parte por esa noción de cárcel vidriera o cárcel política, Devoto se transformó rápidamente también en la cárcel universitaria. Y en 1985 se creó el primer programa universitario en cárceles, pensando el dictado de clases presenciales para educación formal universitaria dentro de la prisión. Hoy, más de 300 detenidos, hoy COVID mediante no, pero digo, hasta este momento más de 300 detenidos asisten a clases regularmente todas las semanas dentro de un espacio universitario que queda dentro de la prisión, destinado precisamente a cubrir la currícula de carreras universitarias formales, derecho, economía, sociología, etcétera, filosofía. En parte, por lo que supone la construcción de esa universidad adentro de la cárcel, también en términos, digo, adaptando un poco la definición de Thomas Mathisen, Devoto se transformó en la cárcel censora. Si hay una cárcel que nuclea el reclamo sostenido de los detenidos contra las vulneraciones del régimen, de donde salen las principales medidas de fuerza, de donde salen las principales acciones judiciales colectivas, es precisamente Devoto. Entonces Devoto también se transformó en algún punto en la cárcel censora del funcionamiento del sistema. Entonces, me parece a mí que esta noción de cárcel vieja, depósito, colectiva, comunitaria, política, universitaria y censora, construyen el terreno donde Devoto se establece como una cárcel donde la negociación entre agentes penitenciarios y detenidos se vuelve constante. Entonces, a mí me interesaría, a partir de estas particularidades que tiene Devoto, tratar de pensar cómo funciona la gestión del orden en esta cárcel peculiar con sus particularidades. Me interesaría en algún punto tratar de pensar el problema del orden en las prisiones desde una de las dos grandes dimensiones desde la cual ha intentado ser pensado en la sociología del encarcelamiento a nivel global. Hace 60 años, cuando Sykes escribió La sociedad de los cautivos, traducida hace no mucho al español, cuando Sykes propone pensar el orden en la sociedad de los cautivos, un texto de 1958, pensado por una cárcel de máxima seguridad del noreste norteamericano, en el estado de Nueva Jersey. Digo, cuando Sykes piensa el orden en ese texto, rápidamente identifica que el orden en la prisión, o la alteración del orden también en la prisión, puede ser pensado como de dos dimensiones bastante diferentes. Uno puede concentrarse en esos grandes eventos que cada tanto irrumpen en la vida de la prisión y la transforman en un polvorín. Digo, uno puede tratar de pensar el orden y el desorden en la prisión a partir del motín de Ática, de los disturbios en Strangeways o el motín de Sierra Chica en la década del 90. Y uno puede pensar el orden a partir de ahí, el desorden a partir de ahí. De hecho, hay una parte de la literatura norteamericana que ha hecho eso. Digo, el texto clásico y más ambicioso de Usyk y Kimball, de States of Siege, pero también textos más puntuales, como un texto bien historiográfico de
sobre los motines en Ática en el 71, o los textos de Eamon Carramine sobre los episodios en Strangeways en 1990, en esta prisión de Manchester, en Strangeways. Digo, esa es una manera, tratar de pensar el orden en las prisiones, o el desorden en las prisiones, a partir de los grandes estallidos. Sykes lo hace eso, Sykes, digo, tiene algunas páginas tratando de pensar los principales disturbios o incidentes en Trenton, en esta prisión que él investiga, pero rápidamente identifica que mucho más interesante que tratar de entender por qué una prisión estalla es entender por qué una prisión no estalla. Y esto también pasa con Devoto. Cuando uno se acerca a Devoto, lo que más le llama la atención de Devoto es cómo Devoto persiste antes que cuando Devoto estalla. La pregunta es por qué no estalla Devoto antes que por qué Devoto estalla. Porque de hecho, en los hechos, digamos, estalla bastante poco Devoto. Digo, ¿por qué estalla poco Devoto? Sería más la pregunta que ¿por qué Devoto estalla? Ahí Sykes se propone tratar de mirar que en algún punto el orden en la prisión, mucho más que con los grandes movimientos de personal penitenciario ocupando los márgenes de la prisión, irrumpiendo forzosamente, el orden en la prisión se puede entender mucho mejor a partir de los pequeños discursos, prácticas, funcionamientos en lo cotidiano que terminan de adaptar el día a día en la prisión y la vuelven estable, por decirlo de alguna manera, digo, en un texto tan estructural funcionalista, estable sería el término. Tal vez el texto que mejor haya desarrollado esa línea de pensamiento que Sykes poco más que proponía en 1958, sea el texto de tres autores británicos, un texto sumamente interesante, sumamente ambicioso, escrito en 1996, que se llama Prison and the Problem of Order, de Sparks, Bottom y Hay. Ahí aparece claramente que el problema del orden, el problema para los penitenciarios que deben construirlo y el problema para los presos que son quienes lo sufren, claramente debe ser pensado a partir de las prácticas en lo cotidiano. ¿Sí? Hay algo ahí del orden en lo mundano, en lo perenne, en lo infinitesimal, digamos, que debería ser el verdadero objetivo de tratar de pensar cómo es que se construye el orden, antes que esperar a cuando la prisión estalla y tratar de investigar por qué estallan las prisiones. Puesto a interesarme, digamos, en tratar de pensar por qué es que o cómo es que se garantiza el orden en Devoto, yo tuve una primera instancia de campo en esa prisión, eso fue en el año 2013-2014, ahí yo me había propuesto para mi tesis de maestría tratar de comparar los ejercicios de violencia, el acceso al trabajo y el aislamiento entre detenidos, pero también el aislamiento de los presos respecto de sus familiares, en tanto en Devoto como en otra cárcel, también para varones adultos, también de las mismas de dimensiones similares, pero construida 70 y pico de años más tarde, que es el complejo 1 de Seiza. Y para hacer esas comparaciones entre estas dos unidades, mantuve 25 entrevistas semiestructuradas en aquel momento con agentes penitenciarios, con presos y con sus familiares. Terminado esa instancia de campo, el año pasado inicié una segunda, ahora pensada en la tesis doctoral, que sigue en curso, y ahí lo que me propuse fue abordar exclusivamente Devoto. Mi interés ahora es tratar de describir y comprender precisamente la construcción del orden en Devoto, pensando especialmente qué rol juegan en esa construcción del orden esas instancias de negociación entre presos y agentes penitenciarios. La pensé desde una mirada más etnográfica y entonces inicialmente realicé unos grupos focales, luego unas entrevistas etnográficas culminadas cuando arrancaba el aislamiento obligatorio y entonces el cierre de la cárcel a docentes universitarios e investigadores, con algunas observaciones que venía realizando y algunas etapas pendientes, como por ejemplo algunas entrevistas semiestructuradas para algunas cuestiones más focalizadas que tengo ganas de mirar. Principalmente digo, después de ese trabajo de campo, me parece que hay tres dimensiones del orden adentro de Devoto que son especialmente interesantes registrarlas, pueden pueden producir sus debates en su interior, pero me interesaría tratar de pensar qué pasa con la violencia de agentes penitenciarios sobre personas detenidas en Devoto, qué pasa con los incidentes violentos entre personas detenidas y qué pasa con las liberalidades que Devoto supone en comparación con otras prisiones federales en la Argentina. ¿No? La primera conclusión a la que uno llega, mirando registros oficiales, pero también identificando las percepciones de personas detenidas, es
el uso contenido respecto a otras cárceles de similares dimensiones, y respecto también a la imagen de Devoto del pasado. Digamos, Devoto hoy es una cárcel donde la violencia de agentes penitenciarios se usa mucho más contenidamente que en el pasado, y que en otras prisiones. Que en otras prisiones, por ejemplo, uno lo puede desentrañar de la producción que hace la Procuración Penitenciaria de la Nación, un organismo de control externo al servicio penitenciario, a través de su protocolo, un protocolo interno que aplica cada vez que una persona detenida le informa de haber sido víctima de torturas por personal penitenciario. Es un registro que tiene sus problemas, claro, porque mientras habla de cómo se produce la violencia dentro de la cárcel, también habla de cómo registra estos casos un organismo. Y por supuesto que entre los casos que las personas sufren y no comunican al organismo, y los casos que la posibilidad operativa real que el organismo tiene de recuperar todos los casos de los cuales se entera, también suponen sus registros. Y entonces, por supuesto que hay que tomarlo con cautela, pero más interesante que eso es que esa percepción de que en Devoto la violencia de agentes penitenciarios es más contenida, es menor, está más limitada que en otras prisiones federales de similares dimensiones, que aloja colectivos semejantes, por ejemplo el complejo 1 de Seiza y el complejo 2 de Marcos Paz, es que también los detenidos identifican que esa violencia es más reducida. Y en estos trabajos de campo los detenidos se encargan de marcar que la violencia de agentes penitenciarios es más reducida en esta cárcel que en las otras dos. Y principalmente lo marcan en dos escenarios: la reducción de la violencia, la contención de la violencia en el ingreso a la cárcel, lo que se conoce normalmente como bienvenida, y en las requisas que se realizan en los pabellones. Con al menos tres aclaraciones que me parece que son importantes no dejar de mencionar. La primera tiene que ver con hasta qué punto esa reducción no significa además una concentración del fenómeno en ciertos espacios, frente a ciertos colectivos, frente a ciertos tipos de detenidos, frente a ciertas circunstancias, ¿no? Entonces aparece siempre la imagen de que la violencia está contenida, pero no desaparece, ¿sí? Queda limitada a ciertos espacios, a ciertas circunstancias, a ciertos detenidos en particular. Hay lugares donde esta violencia sí que sigue apareciendo. Lo segundo es que cuando esa violencia física, burda, obvia, desaparece, lo que ocurre también es una ampliación de otros tipos de dolores. Y entonces, si en la bienvenida baja la cantidad de violencia física aplicada sobre los cuerpos de los detenidos, aumenta los niveles de los tiempos de espera, las humillaciones verbales, el sometimiento a desnudos. Digo, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esa bienvenida que venía a cumplir el rol de transmitir miedo y dejar en claro quién manda dentro de la prisión, se puede transmitir por otros medios, como por ejemplo desnudos, humillaciones, violencia verbal, tiempos de espera, que generan incertidumbre además, ¿no? Claramente. Horarios, digo, hay mucho relato de los detenidos de lo que significa entrar a Devoto a las 12:30 de la noche, una cárcel de 1927, a oscuras, etc. Lo mismo ocurre con las requisas de pabellón. Si desaparece o si se reduce o si se contiene el nivel de violencia física, esto no quita que se amplían los ámbitos de secuestro de elementos prohibidos para luego reingresarlos en el mercado negro, de rotura de elementos personales, de robo de elementos personales permitidos de tener dentro de los pabellones, otra vez de tiempos de espera, otra vez de sensación de la invasión, ¿no? Aparecen muchos relatos que vinculan la requisa de pabellón a fenómenos meteorológicos. Volví al pabellón luego de la requisa y parecía un terremoto, parecía un tsunami, parecía que había pasado una tempestad. Digo, aparecen mucho esas imágenes de la catástrofe natural con la imagen de con lo que se encuentran los detenidos, en lo que en definitiva no deja de ser su ámbito de pertenencia, su espacio. Y la tercera cosa que aparece, además de la concentración y la ampliación hacia otros dolores, es una derivación hacia otras violencias físicas, ¿sí? Tanto en la bienvenida como en las requisas aparece en todos los testimonios muy claramente marcado como el agente penitenciario deja de pegar, pero avanza hacia espacios de violencia entre detenidos, de incidentes que no buscan ser evitados y en algunos casos hasta son fomentados. Porque si algo queda claro como un segundo punto central para entender Devoto es
la persistencia de un uso extendido, ¿sí?, de incidentes entre detenidos. Y esto, digo, si los registros de la Procuración Penitenciaria deben ser tomados con cautela, como cualquier texto construido por una institución, con mucha más cautela deben ser tomados los registros oficiales de aquella agencia que es la obligada de evitar que estos incidentes ocurran y por lo tanto es la responsable de que estos incidentes ocurran, como es la Administración Penitenciaria. Con toda la cautela que merece, en sus informes de gestión, el Servicio Penitenciario Federal publica los números de cantidad de incidentes con detenidos lesionados producidos dentro de las cárceles. Y en los últimos 3 años al menos, el Devoto es la cárcel con mayor cantidad de incidentes con detenidos lesionados de todo el Servicio Penitenciario Federal. Por encima del complejo 1, por encima del complejo 2, cárceles donde claramente llegan muchos registros sobre violencia del personal penitenciario, sobre las personas detenidas, cárceles donde la violencia entre detenidos sigue estando presente, por supuesto, pero en ninguna cárcel el Servicio Penitenciario Federal registra tantos casos de violencia entre detenidos como en Devoto. Una mirada aparte que yo no estoy en condiciones de hacer en este momento, pero que me parece sumamente interesante, es tratar de pensar cómo maneja el servicio la discrecionalidad entre qué casos visibiliza y qué casos no visibiliza, porque me parece que a partir de eso puede ser también interesante identificar cómo funcionan las cifras negras de casos no registrados en Devoto y en otras cárceles. Digo, ¿qué llevaría el servicio a registrar un caso y otro caso ocultarlo? ¿Por qué en algunos casos estaría interesado en hacerlo? Tendrá que ver con que se vio obligado a externar a ese detenido a un hospital público y entonces igual ya iba a haber una constancia de un agente externo registrando esas lesiones. Tendrá que ver con el interés de avanzar hacia el traslado del detenido agresor y entonces si se registra la agresión, el traslado será efectivo y tiene interés en producirlo. Digo, habría que ver cuál es la razón, pero en algunos casos el Servicio Penitenciario avanza en registrar oficialmente los actos, los hechos con lesionados, y en ninguna cárcel lo hace tanto como en Devoto. En los detenidos no aparece la idea de que Devoto sea la cárcel con mayor cantidad de incidentes entre detenidos, pero sí que aparece la idea de que los incidentes entre detenidos son moneda corriente. Volviendo a Sykes, esa frase de Sykes de que la violencia entre detenidos recorre como una fibra brillante la experiencia de los detenidos en Trenton. Bueno, esto en Devoto también aparece, la idea de que todo detenido está en condiciones de identificar un incidente entre detenidos en el último tiempo. Me aparecen frases como el estilo, sí, hay un montón, sí, por supuesto. Digo, ningún detenido entrevistado estaba en condiciones de negar la existencia de esta violencia entre presos. Pero nuevamente, con algunas aclaraciones. La primera es la concentración, ¿sí? Que la violencia entre detenidos sea una realidad innegable dentro de la prisión. Eso no quita que se concentre especialmente en ciertos espacios, frente a ciertas personas, ante ciertas circunstancias. Lo segundo que los detenidos rápidamente destacan es la responsabilidad del Estado. Y ahí aparecen relatos sobre la responsabilidad del Estado por habilitar espacios como si fueran tierra de nadie, pero también la responsabilidad del Estado en generar intencionalmente esos conflictos y los provechos posteriores que el Estado puede obtener o que la Administración Penitenciaria puede obtener luego de que esos conflictos existan. Y lo tercero, algo más complejo, pero que no quiero dejar de señalarlo al menos, es la necesidad de pensar desde una mirada diacrónica esos incidentes entretenidos, o algo así como tratar de pensar cómo perciben los detenidos la evolución de la violencia entre presos en un periodo más largo de tiempo, o entre el Devoto de hoy y el Devoto de ayer, para ser aún más claro. Y ahí aparece mucho la idea de que Devoto se ha vuelto una cárcel especialmente violenta entre detenidos. Cuando uno indaga un poco en cómo se producía la violencia en el pasado y en el presente, rápidamente detecta que todos los detenidos que han vivido la Devoto del pasado y han vivido la Devoto del presente están en condiciones de identificar hechos de violencia en el pasado y hechos de violencia en el presente, pero pareciera en la percepción de los detenidos, de entrevistados, insisto, pareciera aparecer esta idea de que en algún punto lo que ha sido una suerte de quiebre en los patrones de conducta al interior de la sociedad de detenidos, y entonces ciertos detenidos que
contaban con salvoconductos para evitar la violencia entre detenidos por una trayectoria más amplia, por el tipo de delito que se le imputaba, la carátula con la que caían presos. Esas situaciones en algunos espacios de Devoto empiezan a ser puestas en crisis, que uno por detentar esos atributos tenga un salvoconducto contra esa violencia. Y eso en algún punto me parece que ayuda a esta idea de que la violencia entre detenidos se ha extendido, principalmente en el sentido de que se han roto esos vasos, esos diques de contención que evitaban que ciertos detenidos pudieran ser víctimas de violencia y que la violencia entre detenidos estuviera limitada a cierto colectivo. Aparece una idea más de que, por ejemplo, si uno llega a un pabellón de ingreso, por la razón que sea, la posibilidad de sufrir un hecho de violencia, aunque uno tenga una carátula pesada, aunque uno tenga una trayectoria carcelaria amplia, se vuelve una posibilidad cuando en el pasado eso no hubiera ocurrido. El tercer dato, para mí, central para tratar de entender cómo es hoy Devoto, además del lugar que ocupa la violencia de los agentes penitenciarios y la violencia entre detenidos a través de incidentes con lesionados, es la, la, la mayor proliferación de ciertas libertades en el día a día dentro de la prisión o de ciertos beneficios de cómo vivir el día de encierro, digamos. Y acá aparece claramente, reflejado por todos los detenidos entrevistados, la idea de la preferencia de los detenidos por Devoto antes que por otra prisión. Ahí hay que hacer como alguna aclaración, claro. Los detenidos que prefieren Devoto por sobre otra prisión son aquellos detenidos que están en condiciones de habituarse a vivir en la comunidad carcelaria, aquellos detenidos que que imaginan no poder soportar el día a día de la convivencia dentro de la comunidad carcelaria, o aquellos que temen esa necesidad, esa obligación de convivir, digamos, claramente no elegirían Devoto, pero los detenidos que se sienten con esa tranquilidad y con esa confianza prefieren a Devoto antes que cualquier otra prisión. Razones para esa preferencia. La primera y más clara es la ubicación privilegiada. ¿Sí? Devoto está ubicada a 30 o 40 minutos de el hogar de la mayoría de las personas que habitan en el área metropolitana de Buenos Aires, y eso supone una posibilidad real de reencontrarse con sus familiares que en otra prisión no tendría. Una ubicación privilegiada también que aumenta los contactos, por ejemplo, con defensorías, por ejemplo, con juzgados, etc. Además de que las visitas se pueden efectivizar mucho más porque la persona está más cerca de su familia y entonces a la familia se le hace menos engorroso y más posible ir a la prisión. Además, las visitas se encuentran ampliadas, por un lado, por la existencia de visitas íntimas informales, ¿sí? Devoto, a diferencia de todo el resto de las cárceles federales, tiene informalmente un sistema de visitas femeninas en patios al aire libre, donde los detenidos pueden construir espacios denominados carpas para garantizar una suerte de intimidad y entonces poder mantener visitas íntimas sin tener que someterse a la regulación sumamente arcaica y dificultosa que el servicio penitenciario tiene para esos momentos de contacto íntimo entre presos y la persona que deseen. Pero además tiene mayor cantidad de días y extensión en sus visitas que otros complejos, y entonces eso genera una mayor posibilidad de ingreso a la cárcel y luego una posibilidad de hacerlo efectivo por esa ubicación privilegiada que mencionábamos. Pero además adentro de Devoto, por ejemplo, funciona un sindicato de trabajadores privados de la libertad, que si bien tiene alguna ramificación en alguna otra prisión, en ninguna, como en Devoto. Funciona una universidad, que si bien también, insisto, tiene sedes en otras universidades, en ninguna con la extensión de Devoto. 300 detenidos significa a hoy el 20% de la población encarcelada en Devoto. El 20% de la población encarcelada en Devoto baja a la universidad. Eso, en términos de ampliación del programa, no tiene parangón en ninguna otra cárcel federal. El tema de que la comida llegue como recepción de materia prima y sean los detenidos los que puedan cocinar eso en lugar de depender de una bacha de comida pésimamente confeccionada o de unas bandejas de delivery también en pésimo estado de conservación. Y luego la idea de que en Devoto es casi imposible aislar a una persona. Es casi imposible vivir aislado en Devoto, y eso, para quienes no quieren vivir aislado, es claramente un motivo para preferir Devoto por sobre otras cárceles. Todo eso, insisto, todas estas cuestiones en algún punto son liberalidades
frente a las cuales la administración penitenciaria decide hacer la vista gorda, y otras son verdaderas conquistas y verdaderas negociaciones logradas por las personas detenidas a partir de transformarse en actores políticos de disputa dentro de la prisión. Esto de que las personas detenidas participan de algún modo de la construcción del orden dentro de las prisiones es un tema que está bastante en boga en Latinoamérica, pero que en el norte global también se ha trabajado extensamente. Sykes no lo menciona específicamente en La Sociedad de los Cautivos, pero cuando Sykes describe a esos detenidos que están todo el tiempo gestionando con el servicio penitenciario, sea el rol del argot que sea que tiene el detenido que se está haciendo cargo, que está llevando adelante la jerarquía dentro de ese espacio y por lo tanto la gestión con el personal penitenciario, cuando uno recupera algunos textos algo más actuales, al menos que Sykes, para tratar de pensar ese momento, y pienso principalmente en Governing Prisons de Di Giulio o Judicial Policy Making de Philly y Rubin, en ambos aparece la idea de que en las cárceles del norte, las cárceles del norte de Estados Unidos, porque ahí hay claramente una distinción entre cómo funcionaban las del norte y cómo funcionaban las del sur a mitad del siglo XX, pero volviendo a las cárceles del norte, ahí donde Sykes está haciendo su trabajo de campo, aparece la idea de el sistema donde los convictos funcionan como jefes, el compost system en término gringo. Está esta idea de que en definitiva la comunidad de detenidos en 1950 en Estados Unidos todavía no es una comunidad balcanizada, dirían autores posteriores. Es decir, todavía no ocurrió la explosión de distintas minorías étnicas y no tan minorías dentro de la prisión que produjo ciertas tensiones al interior de la prisión, textos como Jacobs y Stateville, y de él para acá vienen trabajando esa mirada de la cárcel, donde la sociedad carcelaria se resquebrajó y se partió en distintos átomos que no conviven solidariamente entre sí, la idea de balcanización en definitiva. Pero para 1950, claramente la cárcel o la sociedad carcelaria norteamericana de los estados del norte de la Unión es claramente una cárcel, es claramente una sociedad carcelaria integrada por detenidos hombres, blancos, provenientes pobres, por supuesto, y provenientes de núcleos urbanos, digamos, y fuertemente atravesados por una amplia trayectoria carcelaria y una amplia trayectoria en el delito en el afuera. Entonces, además, personas fuertemente culturizadas, por un lado en el delito y por otro lado en la prisión. Son esos los presos que están yendo a producir negociación del orden, ¿sí? Esa imagen es totalmente opuesta a la que pretenden ofrecer hoy los autores que están trabajando el tema del orden y la gestión y la negociación y el cogobierno en las prisiones norteamericanas, por ejemplo, Scarbeck para las prisiones californianas, donde claramente esa balcanización ya ocurrió y entonces las distintas gangs, que representan además a distintas minorías o colectivos, están en tensión entre ellas por distintos motivos que no vienen al caso ahora, pero entonces claramente la cárcel es una cárcel con una sociedad carcelaria, una sociedad entre detenidos mucho más estallada, mucho más resquebrajada, mucho más atomizada o balcanizada, el término que usa la literatura. Esta idea de que la sociedad carcelaria o la sociedad de detenidos viene a ocupar un lugar mucho más central en el gobierno de la prisión y hacerse cargo de espacios de la gestión del encierro que deberían ser del Estado, está presente en muchos textos en Latinoamérica en los últimos 10 o 15 años. Solo por mencionar algunos, La Casa de Jabón de Servini en Bolivia, distintos textos de Antillano en Venezuela, distintos textos de Camila, de Saya Dark o de Biondi en Brasil, Núñez Vega en Ecuador, Algranti para pensar la situación de los pabellones evangelistas en provincia de Buenos Aires, Nogueira y Natalia Ojeda para tratar de pensar la figura de limpieza, Mauricio Manchado para pensar en Santa Fe la situación también de los pabellones de hermanitos y las jerarquizaciones y las construcciones de subjetividad que ahí suceden, digamos. En definitiva, esta literatura, con sus tensiones, con sus diferencias, que sería sumamente interesante en algún momento poder tratar de mirarlas, porque claramente tienen sus tensiones, todas, una de las cosas que remarcan es qué ocurre con el rol del Estado, o en todas sería interesante tratar de pensar qué pasa con el Estado.
con un Estado que, más allá de estos niveles de cogobierno, de delegación del gobierno, de autogobierno, depende del texto que use cada autor, algunos más me parecen más afines que otros, pero no viene al caso tampoco, en todos la idea del rol del Estado tiene que seguir estando presente, digo, sea por la omisión que hace frente a esas gestiones que los detenidos empiezan a realizar, sea porque participa como uno de los dos actores centrales en esa negociación, sea porque esa negociación se establece dentro de unas condiciones de vida denigrantes que el mismo Estado impone, y sea además porque en todo momento, por más control delegado que haya, hay una esfera mínima o máxima, depende del contexto, donde el Estado aparece para retomar el control. El Estado siempre se guarda bajo la manga la posibilidad de retomar el control y volver a imponerse. En definitiva, lo que todos estos autores suelen remarcar también es que esa participación de las personas detenidas en definitiva aparece como una respuesta, por un lado, a la necesidad de construir un orden interno donde el Estado no lo hace, a frenar las irrupciones del Estado como una amenaza externa. Acá Carandirú y la emergencia del primer comando de la capital es central como para tratar de pensar su génesis y su construcción, y además aparece para proveer esas necesidades básicas que el Estado abandonó. Y entonces, digo, esos distintos órdenes de cogobierno, de participación de los detenidos en el gobierno de las prisiones, se demuestran desde una faceta de la autorregulación normativa, desde estatutos escritos y publicitados, como los del primer comando de la capital en Brasil, vuelvo, pero también normativa, pautas sociales de convivencia, cultura que construye cómo convivir dentro de la prisión, que claramente se traslada en el día a día sin necesidad de que eso se regule formalmente o positivamente en ningún lado. El autogobierno, cada una de estas estructuras de cogobierno, de delegación de gobierno, construyen su propia estructura jerárquica dentro de la prisión y de autosustento, ahí donde el Estado no brinda, no aparece, son estas estructuras de delegación de gobierno las que vienen a reemplazar y a evitar la inanición en la cual caerían los detenidos si quedara todo en manos del Estado. Entonces, cuando uno trata de mirar qué pasa con ese orden interno en Devoto, identifica que en algún punto la violencia ejercida por personal penitenciario está reducida, que la violencia entre detenidos o los incidentes entre detenidos está a la orden del día, pero principalmente lo que explica el día a día de Devoto, por qué Devoto se sostiene y por qué Devoto demuestra una cierta estabilidad y no avanza hasta el estallido cada día, digo, decir esto luego del 24 de abril es más complicado, pero digo, que Devoto no tiene un 24 de abril todos los meses, tiene que ver con estos amplios espacios de liberalidad y de negociación. Liberalidades y negociaciones que en Devoto, por un lado, son permisividades de la administración, liberalizaciones en el sentido de permisividades de la administración penitenciaria para evitar estallidos. En parte son mejoras en las condiciones de detenidos ganadas en la negociación de agentes penitenciarios con personas detenidas en ámbitos sumamente informales, que tiene que ver con la capacidad censora de las personas detenidas, su capacidad de ir a tribunales, de exigir que una autoridad externa demuestre que es la prisión la que está en infracción y no ellos, digo, la idea de censoriousness de Mathisen, pero también son espacios de conquista, digo, ahí hay detrás la construcción de los detenidos de Devoto como un actor político relevante que disputa políticamente consignas y espacios y a partir de eso gana beneficios, gana maneras de vivir. Entonces me parece a mí que en algún punto, el 24 de abril pasado en Devoto, la medida de fuerza sumamente fuerte de los detenidos tomando los techos de la prisión el pasado 24 de abril, un fenómeno que, insisto, no había ocurrido desde hacía muchísimos años, por lo menos del 2008 para acá, que yo trabajo prisiones federales, no había ocurrido esta imagen en todos los noticieros de la Argentina durante horas de continuado. Puede ser explicada por el COVID. Claro que el COVID puede explicar este problema. Al igual que uno podía hacerlo en esos textos de la sociología del encarcelamiento británica que ofrecía miradas del conflicto a partir del estallido en sí mismo. Pero uno también lo puede ver en una gestión más continuada del orden y en la ruptura de esa gestión continuada del orden
que venía sucediéndose en las últimas semanas, y ahí la literatura del orden vuelve a ser una literatura sumamente central para pensar Devoto, la gestión del orden y su 24 de abril. Por un lado, un creciente malestar. Ahí en los últimos años se ha evidenciado un retroceso en materia laboral dentro de la prisión para las personas detenidas y una reforma de la ley de ejecución que impactó en la posibilidad de libertades de muchas de las personas que estaban presas ahí y en las personas en las cuales no impactó por una gestión por un gesto de solidaridad también impactó negativamente porque eran otros detenidos quienes no iban a acceder a sus libertades. La amenaza constante, pero agravada en los últimos años y meses, de desafectar Devoto, cerrarla y trasladar a los detenidos a un lugar donde no van a poder tener todas estas mejoras o beneficios que Devoto le supone, entre ellas el contacto con su familia. La idea es trasladar la cárcel a un espacio absolutamente inhóspito, donde los familiares van a tener muchísimos problemas para poder llegar y visitarlos. El tercero es la sobrepoblación creciente. Hasta el momento del COVID se había verificado un aumento de 1.600 a 2.000 detenidos en la prisión. Y el cuarto, y para mí central, es la idea del estrato acumulado. Digo, la continuidad de meses donde la autoridad política que debería estar en contacto con estas personas ha abandonado cualquier posibilidad de acercamiento o de brindar soluciones a sus problemas en lo cotidiano. Me parece que en definitiva es desde esas situaciones desde donde sería interesante tratar de pensar cuáles son los problemas principales para garantizar la gestión del orden y a partir de garantizar la gestión del orden, cuáles son los problemas para que Devoto se vuelva una cárcel más o menos cercana a algunas conquistas de derechos humanos de las personas detenidas y mi hija quiere salir en cámara. Muchas gracias. Bueno, Miro, ¿se escucha bien ahí? Yo te escucho Sí. perfecto. Y ahí Olivia se fue con mi celular, así que... Bueno, las aprovechamos para saludarla a Olivia. Por una cuestión de tiempos, pensaba en hacer algunos comentarios y algunas preguntas que me surgieron. Y de alguna forma, en principio, plegándome a algunos de los comentarios que nos iban haciendo los y las asistentes. En principio, recupero lo interesante, esta percepción de lo interesante. Siempre es un placer leerte y escucharte. Y me parece sumamente interesante pensar que es un trabajo que va a venir, digo, cuando a medida que continúas haciéndolo y cuando tengas los primeros resultados, es un trabajo que va a permitir trazar alguna serie de continuidad, una especie de continuidad respecto del trabajo de Elías Neumann y Víctor Irurzun del año 68, que más allá de que como vos bien decís, algunos trabajos que analizaron el orden de las implicancias o el significado político que tuvo Devoto para la última dictadura militar en Argentina, me parece que recupera ese funcionamiento de lo habitual y de las continuidades de la vida cotidiana que estaba muy bien recuperada en su trabajo también etnográfico que hicieron Neumann y Irurzun en Devoto y en Caseros. En ese sentido, celebro que vamos a volver a tener información empírica respecto de cómo funciona esta cárcel en particular y vamos a poder pensar en términos comparativos o pensar las continuidades o las rupturas respecto de esa descripción que nos hacían 60 años antes. 60 años atrás. Me parece también que es muy pertinente, muy atinado la preocupación por poder inscribir una etnografía carcelaria al interior que dialogue, por supuesto, con la sociología del encarcelamiento, del norte global o clásica, o como la queramos llamar, pero que también dialogue con los problemas que actualmente están estudiando nuestros y nuestras colegas latinoamericanos en las distintas prisiones del Cono Sur. Y en ese sentido, me parece que lo que destaca del trabajo, y en ese sentido también es heredero de lo que se viene trabajando en Latinoamérica, en el campo académico, desde la criminología o la sociología del encarcelamiento en Latinoamérica,
que tiene que ver con poder abandonar una lectura del orden quizás más simplificada, que lo ubica o que lo emparenta inmediatamente con el uso de la violencia y la coerción. En ese sentido, poder pensar o poder hacer foco en las prácticas y los discursos y la interrelación entre ambas y cómo impactan en las instancias de negociación, me parece uno de los puntos más ricos del proyecto. Y también me parece en este sentido, y con lo que decía antes, sostener la pregunta por qué es lo que hace, o me resonaba mucho esta pregunta que vos te hacías a propósito de qué es lo que hace que Devoto no explote. Digo, pensando que es una cárcel con 1.500 personas, con pabellones en donde viven 70, 80 personas, todos juntos. Me parece eso, poder pensarlo continuidad, nos va a permitir poder pensar la continuidad y la vida cotidiana básicamente nos permite conocer cómo funciona Devoto y cuáles son sus principales lógicas. Y en este sentido, pensar o reponer una noción de orden como una instancia negociada supone complejizar esa noción y supone necesariamente pensar en dos partes. Digo, cualquier negociación, ¿se escucha ahí? A ver, ahí justo se nos fue Ramiro. Ahí está. Propongo que lo esperemos un segundito a ver si puede escuchar la pregunta. Bueno, continúo de última. Ahí vuelve. Ahí, ¿estás escuchando, Ramiro? Sí. Es difícil en contextos de pandemia hacer cualquier actividad profesional conviviendo con niñas. Nos pasa a todos. No, lo que te decía entonces es que pensar el orden como el producto de distintas instancias de negociación supone entonces pensar en una negociación o en la interacción de dos partes, en una negociación que se realiza entre dos partes. Y por lo que te escuchábamos y por lo que conozco de tu trabajo, vos haces foco en las percepciones y las representaciones de las personas privadas de su libertad. Y eso es una mirada que está unidireccionalmente enfocada o en función de esas voces, y no se dice nada o en tu trabajo no avanzás respecto de cuáles son las percepciones y el imaginario compartido por parte de los agentes del servicio penitenciario. Como yo, por supuesto, he leído otros trabajos anteriores que has hecho, entiendo que tiene que ver con una toma, con un posicionamiento político y entendiendo un contexto estructurado fuertemente en detrimento de unos y en favor de otros, pero te quería pedir si podías detenerte un poquito más en esa decisión que entiendo es fundamentalmente metodológica. Y otro comentario también que me surgía a raíz de, mientras te escuchaba, tiene que ver me parece muy interesante cómo operacionalizás las distintas dimensiones que componen las estrategias de gobierno y negociación, las distintas dimensiones de la vida cotidiana al interior de la cárcel, y cómo también, por otro lado, creás una suerte de categorías o etiquetas que funcionan como una clasificación de la cárcel y a la que Devoto estaría respondiendo. Estoy pensando en estas nociones que vos utilizás de cárcel comunidad, cárcel universitaria, cárcel política, censora, cárcel colectiva. Hablas de cárcel depósito y lo que no vi, por lo menos en el gráfico y en lo que decías, no vi esta etiqueta o esta clasificación que te pregunto si a vos le cabría o no, a Devoto de cárcel correccional. Digo, más allá que en algún momento al inicio te referiste a que en su inauguración, allá por 1927, Devoto no estaba pensada como una cárcel, mucho menos como una cárcel correccional, pero los que trabajamos en el ámbito federal sabemos que el interior de Devoto, bueno, se hacen distintas actividades en nombre de la corrección,
Y entonces, en ese sentido, te quería preguntar si es una decisión el no haberlo considerado o a qué obedece esa ausencia. Y por último, algo más metodológico, que por ahí tiene que ver con un defecto profesional o de foco, o de interés en el foco, que tiene que ver con que vos al inicio de tu estrategia metodológica proponés la realización de grupos focales, que también entiendo que ya los hiciste, y esos grupos focales se hicieron con estudiantes que están detenidos, estudiantes universitarios detenidos, y considerando que son personas con un plus de herramientas o recursos a la hora de dar cuenta y de comprender el funcionamiento de las distintas dimensiones sobre las que a vos te interesa indagar, por supuesto, pensando en un plus de recursos y herramientas en comparación a el resto de los presos no universitarios. ¿Cómo manejaste ese sesgo que también, por otro lado, podría funcionar como una ventaja para seguir pensando el resto de las herramientas y las técnicas metodológicas? En principio eso, si querés ir respondiendo, yo ahora voy a intentar reponer algunas de las preguntas que hicieron los y las asistentes. Gracias. Muchas gracias, Ver. Bien, a ver, ¿por qué solo entrevistar presos? Era una de las primeras preguntas, o por ahí iba. En ese trabajo de maestría que yo mencionaba recién, de ese ejercicio comparativo para la maestría entre Devoto y una cárcel más actual, el complejo 1 de Seiza, ahí sí que yo opté por entrevistar detenidos, agentes penitenciarios y familiares de las personas detenidas también. En este caso, digamos, opté por concentrarme únicamente en las personas detenidas en principio, y esto tuvo que ver un poco con la reconstrucción del objeto de estudio, digamos. En algún punto a mí me interesaba tratar de pensar a la cárcel como un espacio de dolor, y a partir de eso el dolor como un móvil para la negociación, que es medio la tesis de Sykes en algún punto. Al menos eso está en Sykes, digamos. Y me parecía que mejor hablar con las personas que sufrían ese dolor que con las personas que, con la mirada que cada uno quiera tener sobre el tema, son los sujetos que participan de la estructura que produce ese dolor, digamos. Pero además había algunas cuestiones metodológicas para tomar esa decisión. La primera, vuelvo a esa experiencia previa, en las entrevistas esas iniciales mantenidas con personas detenidas y con personal penitenciario, la verdad es que las entrevistas formales de escritorio con los funcionarios del servicio penitenciario resultaron poco productivas, por decirlo de una manera. Las respuestas rápidamente avanzaban hacia los vocabularios de motivos habilitados de qué debe ser contestado en ese momento, y mucho menos hacia versiones más descarnadas y reales sobre cómo funcionaba la prisión, digamos. Entonces, ahí mi mirada fue optar por una estrategia que está presente, por ejemplo, en los textos, en los laburos de campo, en los trabajos de campo hechos por Ben Crewe en las cárceles inglesas, que es darle menos entidad a la entrevista formal explicitada de escritorio, dos personas y grabador, y reemplazarla más por las conversaciones informales, de esas que durante la etnografía hay de a varias por día, por jornada de campo. Entonces, si en algún momento yo intento identificar la percepción de las personas, de los funcionarios penitenciarios sobre estos problemas, prefiero evitar ese momento incómodo para todos, que es la entrevista donde no fluye, y reemplazarlo por momentos donde sí que fluye, que es cuando uno se encuentra en una reja con un penitenciario y le dice, no, está cortado el tránsito ¿y por qué? Porque pasó tal cosa, y esto pasa mucho, y sí, digo, esas construcciones terminan siendo mucho más ricas que el momento de la entrevista formal. ¿Qué no pasa con las personas detenidas? Porque, y acá están también las limitaciones del investigador cuando llega al campo. Mi llegada al campo es un poco como funcionario en un organismo de control, un poco como docente universitario, y entonces eso hace que mi construcción de rapport con las personas detenidas no es el mismo que con el personal penitenciario. Entonces, me parece
más genuino lo que se produce con las personas, con los funcionarios penitenciarios en esas conversaciones informales que propone Criwi, antes que en momentos de formalización, que tal vez en algún momento los haga, pero mi experiencia anterior también me indica que ahí pasa poco de fructífero. Voy a la tercera, que también es más metodológica, y luego vuelvo sobre la segunda, que es más de contenido. Sobre por qué hacer grupos focales, digamos. Yo ahí me parecía interesante retomar una de las funciones, digamos, que cumplen los grupos focales, que es la de validar los resultados obtenidos en la investigación con los propios actores. Entonces, yo los grupos focales los pensé inicialmente para llevar los resultados de la primera investigación y discutirlos con las personas detenidas, a ver si les parecía que iba bien direccionada o no, si estaban de acuerdo con esos resultados, aunque eran de hacía 4 años atrás, de esa manera de pensar el funcionamiento de Devoto. Pero además, como había dimensiones que yo no había estudiado en la primera investigación, me parecía que el grupo focal, cumpliendo otra de las finalidades de los grupos focales, me iba a permitir conocer un poco más de ese fenómeno de manera iniciática para avanzar sobre mejores guías de pautas, algunos emergentes, y de hecho fue así, el grupo focal produjo emergentes que sirvieron para pensar las guías de pautas para esas entrevistas etnográficas que hice luego. Además, ¿por qué elegir detenidos universitarios para hacer estos grupos focales? Entre otras razones, porque eran los únicos detenidos, una cuestión de una muestra por posibilidad. Era el único grupo de detenidos que iba yo a poder reunir en un mismo espacio durante 1 hora para poder conversar todos juntos, digamos. Porque la universidad permite eso. Y si bien tiene un sesgo eso, por supuesto, y me hago cargo, también es cierto que dentro de ese sesgo al menos intenté que esos grupos de detenidos reunieran en algún punto una cierta mirada más coral dentro de los detenidos universitarios. Entonces, me preocupé en buscar universitarios que habiten distintos pabellones, que estén hace menos o más tiempo atravesando la experiencia de encierro, que estén por delitos bien diferentes, con penas bien diferentes, etc. Pero además también es cierto que esos detenidos que tienen ese sesgo, que tienen esa particularidad, también ocupan, si bien tienen tienen atributos que los hacen especiales a la hora de pensarlos como muestra para los grupos focales, también esos atributos son los que los ponen en un lugar, una posición preferencial a la hora de sentarse a negociar. También son los detenidos que más negocian, o que más llevan la voz a la hora de la negociación, y entonces también eran los detenidos que más tenían para decir sobre negociación en algún punto. Y la tercera, que tiene que ver con esto de el ruido que genera categorizar a Devoto como cárcel depósito, y esto en parte tiene que ver con que yo he trabajado en el pasado también, creo que por eso también Bernardo lo comentaba, poniendo en tensión en algún punto la idea de que exista algo así como la cárcel depósito, ¿sí? Yo comparto más la mirada de Caimari y luego de Máximo Soso, de que la cárcel es en gran medida más un espacio de economía mixta del encierro que de puro depósito, de pura corrección. Lo que ocurre, me parece a mí, con Devoto es una cosa muy peculiar que no está presente en las otras cárceles del sistema penitenciario federal, que es que nació como cárcel depósito. Todas las experiencias de corrección que Devoto tiene son añadiduras posteriores, parches, que se montaron sobre una cárcel depósito. A diferencia de las otras cárceles federales que nacieron como cárcel correccional y luego se les impuso el depósito. Entonces, en ese equilibrio, en algún punto, por decirlo de alguna manera, entre atributos de correccionalismo y atributos de mero depósito, Devoto es la única que nace como depósito y luego como parche se le ponen correcciones, a diferencia de las otras que programáticamente nacen como correcciones y nunca lo logran. Entonces, eso me parece que es sumamente indicativo de las cosas que ocurren en Devoto luego, ¿sí? Por supuesto que tiene universidad, y más que las otras, por supuesto que tiene un sindicato de presos y con mucho más funcionamiento de los otros, pero son añadiduras ganadas con conquistas y negociaciones que jamás estuvieron pensadas en Devoto. Devoto no estuvo pensado ni que tuviera talleres laborales. Si iba a ser un depósito de contractores, que iban a pasarse 10 días internados ahí. Bien. Bueno, muchas gracias, Rami. Te voy a transmitir algunas de las preguntas
nada, que también seleccioné yo en función de los tiempos y que tengan directamente que ver con tu exposición. Algunos compañeros de Chile y de Paraguay, si no leí mal, te preguntan qué significa, me parecieron preguntas muy, muy interesantes porque de alguna manera ilustran lo novedoso de Devoto en particular. ¿Qué significa que exista universidad en la cárcel? Como qué significa esa experiencia. Los mismos preguntan respecto del funcionamiento del sindicato o de la experiencia sindical, cómo funciona, digo, si podés hacerlo de forma resumida. Eh, Alguien preguntaba también a propósito de la educación, ¿por qué no se está dando? ¿Por qué no se está dando educación a distancia? Y yo agrego la pregunta si vos creés que se podría dar educación a distancia, o por lo menos en términos universitarios, con todo lo que significa en términos simbólicos también el centro universitario de Devoto y lo que ahí adentro sucede. Otra pregunta bien interesante también y muy abordada por la bibliografía que vos utilizás tiene que ver con quiénes, si aquellos que negocian con el servicio penitenciario lo hacen en nombre de un grupo pequeño, de algunas personas o de todos, digo, el clásico problema de la representatividad en esas instancias de negociación. Y una pregunta, y solo si te queda tiempo, si pudiste apreciar alguna variación negativa desde la reforma de la Ley de Ejecución Penal en el año 2017. Eso. Bueno, bien. La universidad. En 1985 se crea el primer programa, se llama UBA 22, es un programa dentro de la Universidad de Buenos Aires que establece que adentro de Devoto se dicten carreras presenciales de grado, donde los alumnos donde las personas detenidas se pueden titular, ¿sí? Llegan a abogados, llegan a contadores, llegan a administradores de empresas, sociólogos. Son algunas carreras de algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires. Y si las personas cursan íntegramente la misma currícula que hubieran cursado afuera, simplemente cursan en otra aula, los docentes ingresan a la cárcel y le dictan semanalmente clases, son clases presenciales, y eso construye ese espacio como un espacio de suma resistencia. Y ahí me sumo a un comentario que hacía Juan Gómez sobre por qué Devoto. Bueno, me parece a mí que en gran medida, por qué Devoto estalló el 24 de abril si tiene más comodidades que otras, y ahí me parece que en gran medida la universidad explica por qué estalló Devoto y por qué no estalló otra. Digo, me parece que Devoto se ha construido una cárcel censora, por retomar el término de Mathiesen, a partir de su vínculo con espacios políticos durante la dictadura, a partir de su ubicación en el centro de la ciudad y de la existencia de una universidad ahí adentro. Del mismo modo, me parece que por qué el 24 de abril en Devoto se explica del mismo modo que por qué el Sutpla en Devoto. Que también es una cárcel con mucha menor tradición de puestos laborales productivos reales, porque el sindicato ahí y no en una cárcel fuertemente productiva como, no importa, como la vieja unidad número 4 de La Pampa. Digo, ese era un lugar para que surgiera un sindicato, no Devoto, pero no, fue Devoto, y me parece que tiene que ver con esas situaciones que transforman a Devoto en algún punto en un espacio de mucha resistencia, ¿sí? De mucha resistencia frente a las opresiones, entonces a partir de eso es entendible que haya estallado ahí, a partir de eso es entendible que construya su propio sindicato, y esto en gran medida también se explica por la universidad. Y el sindicato es básicamente eso, es una agremiación de personas detenidas que están afectadas a trabajo, digamos, con un proceso litigio por el reconocimiento estatal de esa categoría de asociación sindical, por construcción constitucional en la Argentina, un grupo de trabajadores que se considera detenido puede ser, es sindicato, o mejor dicho, realiza acciones sindicales desde el mismo momento en el que decide hacerlo, más allá de el reconocimiento posterior que sí lo brinda el Estado. Y
Y esto, digamos, se generó principalmente en Devoto, y a partir de eso, dos grandes polos, digamos. Por un lado, la posibilidad de construir recorridas dentro de la cárcel para verificar condiciones laborales y seguir inscribiendo personas a trabajo y al sindicato, y por el otro lado, ir, esta función censora, discutiendo judicialmente algunas violaciones a la normativa laboral y de seguridad social que se vivencian en Devoto, digamos. ¿Qué pasó? Digo, aparecía también la pregunta de qué pasó con la universidad durante el COVID. Y por qué no hacer clases virtuales, no sé si clases virtuales, no sé cuál fue el término. Bueno, perdón, a distancia fue el término, perdón, a distancia, me soplan acá. Bien, a distancia. El principal problema para hacer clases a distancia es que los detenidos deberían tener acceso a Internet. Y el Estado Nacional en la Argentina, a contrapelo de una gran cantidad, de la mayoría en términos de población detenida, de las provincias de la Argentina, negó recientemente a los detenidos el acceso a celulares y por lo tanto Internet. Entonces, el principal freno para la realización de clases a distancia claramente lo impone el mismo Estado cuando prohíbe que los detenidos tengan acceso a Internet, ¿sí? De hecho, hoy los detenidos que estudian en la Universidad de Buenos Aires, en la sede de Devoto, para poder seguir algo así como una currícula, dependen de que sus profesores y profesoras realicen algunas guías de trabajo, se las pasen a la autoridad dentro de la universidad se las pase al servicio, el servicio se las pase un pendrive y les dé el pendrive a los coordinadores que bajan al centro universitario para que lo bajen a una computadora y le devuelvan el pendrive. Ahora, todo eso depende de que después el detenido tenga acceso a una computadora donde poder consultar bibliografía, donde poder escribir, digo. Entonces, la decisión del Estado de no avanzar con ese derecho tan obvio como es el acceso a Internet dificulta que la educación a distancia pueda ocurrir. Luego hay una segunda discusión sobre eso, que ahí Bernarda la adelantaba, yo no estoy en condiciones de dar una respuesta, pero sí puedo decir, y esto lo hemos estudiado con algunos colegas, recuerdo con Waldemar Klaus, con Federico Batagel, que también anda dando vueltas ahí en esta reunión, andan ambos dando vueltas aquí en esta reunión, la idea de tratar de pensar los distintos modelos de construcción construcción universitaria adentro de la cárcel. Ahí algunas colegas de otros países, de Chile, de Paraguay, comentaban, en mi país esto no funciona así, etc. Digo, tampoco en la Argentina es una única manera de pensar este problema. Digo, hay universidades que creen que lo importante es que los detenidos estudiantes puedan acceder a cursar en las universidades. Por ejemplo, la Universidad de La Plata suele tener esa mirada. Eso tiene un problema, que es que, claro, los detenidos no acceden a la universidad porque ni los jueces ni la administración penitenciaria tienen ningún interés en que salgan. Entonces, los detenidos no salen, los docentes históricamente, no sé hoy, históricamente no entraban a dar clases presenciales y entonces todo se reemplazaba por unas clases de apoyo sumamente valiosas, claro, y salir a rendir exámenes libres. En otras universidades, por ejemplo, Waldemar lo podrá decir mejor, pero creo que el Litoral tiene más bien carreras virtuales, ¿sí? Carreras a distancia por la virtualidad, ¿sí? Tengo entendido, digo. La Universidad de Buenos Aires optó por otro modelo. Optó por el modelo de que los docentes ingresen y den una clase presencial a estudiantes que se sientan enfrente de ellos y escuchan una clase y participan y discuten el texto todos presencialmente, al igual que los exámenes, también todo adentro de la universidad, adentro de la cárcel, de la sede universitaria adentro de la cárcel. Esta es una manera de pensarlo, ¿sí? No lo sé, digo, es una manera. Y en algún punto es una conquista también, ¿sí? Es una conquista también garantizar semanalmente docentes ingresando. Digo, eso genera que ese espacio, al que, insisto, acceden 300 personas todas las semanas, suponga algo bastante diferente a recibir un mail con 4 preguntas. Con lo cual, es más que importante, digo, poder sostener eso, digamos. Habría que preguntar a las personas detenidas qué creen. Digo, en parte, calculo también la pregunta viene porque en otras cárceles federales del área de Seiza apareció el reclamo por la educación a distancia con un agregado. Los detenidos en Ezeiza, algunos tienen la posibilidad de ir al centro universitario de Ezeiza dentro del complejo 1 a tener clases presenciales, pero de otras carreras, o de no todas.
ahí aclara Natalia Zapata que es distinto según la Facultad de La Plata. Yo participé de algunos espacios de extensión universitaria con la Facultad de Periodismo de La Plata, precisamente, y la Facultad de Periodismo de La Plata, la de Derecho estoy seguro, en aquel momento no tenía clases presenciales. Algunos ayudantes y estudiantes de Derecho con mucha vocación iban a la cárcel a dar clases de apoyo y los detenidos dependían de que después el servicio los trasladara a rendir, que básicamente de cada 10 traslados, 9 se caían, con lo cual los detenidos no estudiaban todo el año y no podían rendir el final porque el servicio no lo llevaba. Ese era como el panorama hace 8 años de la educación universitaria de la Facultad de Derecho, puntualmente, en la Universidad de La Plata. Periodismo no recuerdo cómo le iba, pero digo, y está buenísimo también la idea de que los detenidos participen en un aula universitaria en la sede de la universidad. Está buenísimo, yo no estoy diciendo que eso no esté bueno, digo que cada modelo tiene sus problemas, eso es lo único que quería decir, no estaba pretendiendo desmerecer ningún modelo sobre otro, digo, cada uno es una suerte de modelo para armar y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y ahora me perdí, estaba contestando otra cosa y apareció ahí el mensajito y... Bien, bueno, que también la experiencia digo, las noticias que salieron últimamente de algunos estudiantes reclamando clases a distancia, también hay que pensarlas dentro del contexto de que los estudiantes que viven en Ezeiza y por convenio deben ser trasladados a Devoto todas las mañanas para poder cursar, hace 2 años que el servicio le está cortando esos traslados. Entonces, en ese contexto, es entendible también que un estudiante diga, prefiero clases a distancia, pero poder tenerlas, y no lo que me pasó los últimos 2 años, que estoy anotado en una carrera, anotado en materias, y el servicio solamente por maldad no me lleva. Y entonces eso, claro, que es un buen móvil para pedir educación a distancia. Pero habría que ver si todo el conjunto de los detenidos universitarios preferirían clases a distancia. Calculo que no. Con un agregado extra uno dice, bueno, pero ahora por la pandemia, bueno, el tema es que esas cosas una vez que se instalan, después levantarlas es bastante difícil. De hecho, la Universidad de Buenos Aires en este semestre, por lo que yo tengo entendido, ha establecido entrega de trabajos para ir manteniendo una cierta regularidad, pero va a haber examen final presencial. Como la facultad no quiere abandonar, la universidad, perdón, no quiere abandonar el momento de la presencialidad, si que el término existe, para no perder, digamos, este momento que está ganado como que está percibido como una conquista. Bueno, digo, otra vez, habría que ver qué piensan todos los detenidos que estudian en la cárcel. Y eso también se ata con qué es el detenido y cuál es la representatividad que tienen algunos detenidos para hablar en nombre de los otros. Y esto siempre es problemático, digo. Hay algunos trabajos en provincia sobre la figura de limpieza y sobre la figura de las jerarquías dentro de los pabellones universitarios. Estoy pensando en los de Gonzalo Nogueira, en algunas cosas de Gonzalo Nogueira con Natalia Ojeda, en los trabajos de Joaquín Algranti, me parecen sumamente interesantes. Y ahí está esta idea de la representatividad, y claro que es problemática, claro que merece un montón sobre eso, sí, obvio. Y no sé, llegaron un montón de cosas más, no sé. Ahí había algo de la 48 recién. 5-0. Claro. No. Ahí Fabio Frontelli cuenta de la experiencia de la UP48, del CUSAM, del Centro Universitario de la Universidad de San Martín, que hace 10 años que tiene una experiencia primero de sociología y hace poco de trabajo social, tengo entendido que es así, donde para la experiencia de dictado de clases se reúnen estudiantes detenidos y estudiantes trabajadores penitenciarios, y luego para el día a día del recorrido del centro universitario me parece que es más de estudiantes universitarios, de detenidos universitarios que de agentes penitenciarios, porque también digo, y ahí hay como un montón para pensarlo, que la vida universitaria dentro de la cárcel es mucho más que ir a una clase de teoría sociológica 1, digo, ahí pasan como todo lo que ocurre en el día a día de ese espacio. Los detenidos bajan a las 8 de la mañana y se pueden quedar pueden bajar desde las 8 de la mañana y se pueden quedar hasta las 6 de la tarde, y en ese contexto ocurren cosas mucho más amplias que recuperar textos, ¿sí? Bueno, Ramiro, nuevamente te agradezco en nombre de todos y todas los y las asistentes, y también
como tu compañera de la red. Siempre es un placer escucharte. Y a el resto de los que todavía siguen conectados y conectadas, les recuerdo que nos volvemos a encontrar para compartir el segundo encuentro. ¿Querías decir algo, Ramiro? Una sola cosita, digo, en el marco de esto de cómo funciona lo de la representatividad y tal, una persona detenida en Devoto sostiene que ellos no están de acuerdo con las clases virtuales, digo, lo acaba de poner en el chat, digo, en esto, digo, eso. Que digo, porque si no está la mirada de los medios y de las notas de Fernando en los últimos días sobre los detenidos piden virtualidad, bueno, entrevistó a 5 ex policías detenidos en una cárcel para mujeres que tienen un anexo donde están viviendo estos ex policías, que piden virtualidad y está perfecto que la pidan, pero digo, otra vez, ¿qué representatividad tiene eso dentro del colectivo de detenidos? Bueno, las personas de voto, o una persona de voto que está presente en el chat, dice que no, que ellos no quieren virtualidad. Bueno, gracias Ramiro por haber esa intervención del compañero. Y yo les recuerdo entonces, primero los y las saludo, y les recuerdo que nos volvemos a encontrar el martes 21 de julio, ahí lo estoy viendo en pantalla, para el segundo encuentro de este seminario sobre gestión y órdenes en las prisiones del Cono Sur. Vamos a escuchar en esa oportunidad a Waldemar Klaus, al compañero Waldemar Klaus, que nos va a hablar sobre reforma penitenciaria, autoridad y orden en la historia reciente del Servicio Penitenciario de Santa Fe. Les agradezco a todos por haber estado hasta el final y entonces les esperamos el próximo encuentro. Gracias y hasta luego. Gracias.